Entonces la invitación es esta, hermanos. Participemos de los padecimientos, prediquemos la palabra. Son los puntos que voy a dar. Participemos de los padecimientos, prediquemos la palabra, pero prediquemos la palabra persistentemente. Y el tercero es presentemos a los paganos como partícipes perfectos. Se lo repito. Participemos de los padecimientos, predicando la palabra persistentemente, y presentemos a los paganos, a los partícipes paganos como perfectos. ¿Ya lo tenemos? Participemos de los padecimientos, prediquemos la palabra persistentemente y presentemos a los paganos partícipes como perfectos. O sea que Cristo es quien nos reconcilia a usted y a mí, a los participantes, por medio de la predicación del Evangelio, con el propósito de presentar a los pecadores, a los paganos, como puros y perfectos. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes aquí son perfectos? Levante su mano si usted es perfecto. ¿Ninguno? Por nuestras propias fuerzas no somos perfectos. Pero ¿sabe quién nos perfecciona? Es Cristo. Y esta palabra puro y perfecto lo vamos a hablar, que significa que seamos presentados como maduros, como completos. Así que si usted quiere anotar ya la aplicación que le voy a dar al final, es esta. Pidámosle a Dios, pídale usted a Dios, yo le voy a pedir a Dios que esta semana, o sea que comenzando desde hoy, pídale a Dios, pidámosle a Dios que le permita participar al presentar el Evangelio a un pecador, a un pagano, a un no creyente. Y después de presentarle el Evangelio, que el Señor le permita poder presentárselo al Señor puro y perfecto. ¿Se entendió? ¿Cuál es el reto entonces? Que le pidamos a Dios, usted y yo, colectivamente, individualmente, que nos permita participar al predicar el Evangelio, al presentar el Evangelio, presentárselo a un pecador, a un pagano, a un no creyente, y después discipularlo para poder presentárselo al Señor puro y perfecto. Puro y perfecto. ¿Tenemos la tarea, la aplicación que vamos a intentar entender de aquí, de este pasaje? ¿Quedó claro o la repito? Entonces, ¿cuál es el reto para esta semana? Alguien que me ayude. Dígame, hermana. Ya lo tiene. Entonces, que el Señor le permita testificarle, ¿verdad? Sí. Bueno, el de ayer ya pasó, pero que le dé otro. Pero lo incluía usted y avisa. Ok. Porque es una maestra que trabaja en la High School de Ciencias. Ok. Muy bien. Ella habla inglés, pero ella está interesada en que le demos seguimiento y ella va a venir. Ok. Para aprender español. Amén. Y andar en español. Ok, perfecto, perfecto. Y así individualmente, si le testificamos a uno, pues que le testifiquemos a otro esta semana, ¿verdad? Pero no le ore al Señor por 10 o por 20 o por 30. Órele por lo menos por uno, ¿verdad? Si usted tiene más fe que yo, pues sí, pídale 3 o 5 o 10 a quien les pueda testificar. Pero que le conceda la oportunidad de testificarle por lo menos a una persona. A ver, repítelo conmigo. Voy a orar que el Señor me permita testificarle a una persona. Por lo menos, aunque sea una sola persona. Porque de lo que vamos a hablar aquí el día de hoy, el motivo de que usted y yo somos salvos es para que prediquemos, para que compartamos el Evangelio. Pero ¿cuál es el propósito de compartir el Evangelio? Hay una causa y efecto para que las personas vengan a los pies de Jesucristo y sean discipuladas, pero para poder que sean presentadas como puras, como perfectas ante el Señor. Pero ya dijimos, nadie es perfecto y vamos a hablar de esto. Colosenses 1:24, ¿lo tenemos? Y aquí el encabezado de algunas Biblias, la mía no tiene ningún encabezado, pero en algunos encabezados dice ministerio de Pablo, ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces el propósito de Pablo, ¿cuál era? De predicarle ¿a quiénes? A los gentiles, a los paganos, a las naciones que no conocían de Cristo. O sea que a los inconversos, a todas las naciones. Y esa es nuestra tarea también. Y nos va a dar el propósito.
Todo no judío, pero también se traduce naciones. Entonces es a todo no creyente. Y también se le puede aplicar a aquel que es judío que no ha conocido a Cristo. La idea era que todos los judíos vinieran a los pies de Jesucristo, pero también en algunos textos se les conoce como que están apartados de Cristo, como gentiles. Porque puede ser judío y no conocer de Cristo. Entonces, pero tiene varios significados. Buena pregunta, buen comentario. Aunque verso 24, arrancamos. Note cómo comienza ahí el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Ayúdenme. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, me trae mucho gozo participar y sufrir como Cristo sufrió. ¿Cómo sufrió Cristo? Bueno, primero Él, ¿qué hizo de la gloria? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino ¿qué hizo? Se despojó, lo dejó todo y vino. ¿Para qué? Para que lo maltrataran y abusaran y hablaran mal de él, le tiraran la barba, le escupieran, lo latigaran, lo crucificaran. Entonces Pablo está diciendo, me trae gozo ahora participar y sufrir como Cristo sufrió. O sea que por la causa de él, me trae gozo ministrarle a ustedes, ministrarle a otros, aunque ha sido a través de padecimientos y torturas y dificultades. No nos vamos a tomar el tiempo para leer la gran lista de todo lo que sufrió el apóstol Pablo, pero ayúdenme con algunas de las cosas ahí. ¿Qué le pasó a él? Estuvo encarcelado. ¿Qué más le hicieron? Lo apedrearon, lo latigaron, pasó hambres, pasó desnudez, pasó frío. Varias veces casi pierde la vida. O sea que la lista está larga, pero le dice, todo esto me trae gozo. Por eso también puede decir, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Pero usted y yo, ¿cuándo nos gusta decirlo esto? Cuando queremos que algo nos salga bien, ¿verdad? Cuando queremos salir vencedores en algo. Pero Él lo dijo en las buenas y en las malas. He aprendido, pero aquí les está diciendo, me trae mucho gozo sufrir lo que estoy sufriendo para que ustedes continúen escuchando de Cristo. Pero vamos a aclarar una cosa. Él no está diciendo a Cristo le faltó sufrimiento, sino que Cristo sufrió una sola vez y para siempre para destruir el pecado. Ya hablamos de Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, nos dice el autor de Hebreos 9:26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, para quitar de en medio el pecado. Y más tarde en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero aparecerá por segunda vez, nos dice este autor, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pero también vendrá como juez, hermanos. A los que se arrepintieron y Él les dio de su perdón, es para salvarlos. Pero aquellos que no se arrepintieron, es para condenarlos. Entonces, de ninguna manera está Pablo aquí sugiriendo que Él puede añadir al sufrimiento de Cristo. Pero sí indica que usted como cuerpo de Cristo, como iglesia, vamos a sufrir hasta que Él regrese. Porque nos van a maltratar, se van a reír de nosotros. Jesús mismo dijo, si esto me hicieron a mí, esto espérenlo también. O sea que no va a ser color de rosa, hermanos. Cuando usted salga a testificar esta semana y le hable a alguien de Cristo, puede correr el riesgo de perder su trabajo, de que lo maltraten. No, hermano, es que en el trabajo ni en la escuela es permitido testificar. Mentira de Satanás. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el pecado? ¿El precio? Creo que ahí me arrepiento. Es que necesito mi trabajito. El Señor sabe que si yo le testifico en el trabajo es ilegal hablarle a alguien de Cristo, entonces me pueden correr. Te pueden correr. Pero ¿qué vale más? ¿Que te corran de tu trabajo o que la persona que le ibas a testificar se vaya al infierno? Entonces ahí analícela. Pero
Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio para redimir a su iglesia. Él lo dio todo que estamos dispuestos nosotros a dar. Ya cantamos lo que tú me pidas. O me ofrezco como ofrenda a ti, Señor. Bueno, Él dijo que Él fue vertido, ¿verdad? Su sangre fue vertida por usted y por mí, como ofrenda por usted y por mí. Entonces, el sufrimiento del sacrificio de Cristo ya pasó, Él ya lo cumplió. Pero aquí Pablo está diciendo que su propio sufrimiento es un gozo, es un privilegio, porque se está identificando con su Señor. Si a Él hicieron esto, yo estoy dispuesto a que me lo hagan a mí también. Venga lo que venga, pase lo que pase. El autor de Hechos en 9:16 dice de la siguiente manera, y ya lo mencionamos, cuando Dios llamó al apóstol Pablo a servirle. Recordemos que antes de ser Pablo era Saulo, ¿verdad? Y él maltrataba y perseguía a la iglesia. Era celoso, pero él estaba mal, era erróneo. Maltrató a la iglesia, abusó de la iglesia, hizo de todo. Pero el Señor lo llamó y lo rescató. Pero le voy a mostrar cuánto. Dice Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por el nombre de ¿quién? Por mi nombre, por el nombre del Señor. ¿Está dispuesto usted a padecer por el nombre del Señor? ¿Amén? Amén. 2. Ok. Filipenses 3:10 nos dice de la siguiente manera. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, aunque me maten, pues más me voy a parecer a Cristo, porque Él estuvo dispuesto a dar su vida hasta la muerte. ¿Fue obediente hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué punto usted está dispuesto? ¿Hasta que sea inconveniente? Aquí cuando Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo, no dice que la muerte de Cristo fue insuficiente para salvarnos. Tampoco está diciendo que hay una cierta cantidad de sufrimiento que usted tiene que sufrir, para una cantidad predeterminada de sufrimiento que usted deba pagar como creyente. No hay una receta de que si no sufrió mucho, pues que no le va a ir bien. Sino lo que él está diciendo, venga lo que venga, pase lo que pasa, sufra lo que sufra, aunque me toque hacer y dar mi vida así como Jesucristo. Ya hemos hablado de algunos de los discípulos y apóstoles de Jesucristo. ¿Cómo murieron algunos? Recordemos. Algunos estuvieron dispuestos a morir crucificados. Pero uno de ellos nos cuenta la historia que dijo, ¿sabes qué? No soy digno de morir como Jesucristo. ¿Y cómo quiso ser crucificado? Boca abajo. Pero algunos fueron hasta dispuestos, fueron a ser aserrados. O sea que aunque les costara la vida. ¿Y usted y yo? ¿Qué precio queremos pagar, hermanos? Entonces lo que está afirmando Pablo es simplemente que el sufrimiento como cristianos es inevitable. Cuando las buenas nuevas de Cristo son llevadas al mundo. A Jesús le escupieron, se burlaron, a nosotros también nos pueden maltratar de esta manera. ¿Está dispuesto a pagar este precio? A lo mejor ese sí. Pero quizás a la primera nos desanimamos. Pero ¿qué tal si nos corretean ahí con un hacha, con un machete, con un arma? Hay un misionero en Rumanía, que se atrevió a ir a un vecindario donde ningún misionero se atrevía a ir. El jefe de esa comunidad lo correteó con su machete o su hacha, no recuerdo el arma que utilizó. ¿Sabe qué dijo el hermano? Ya no regreso. No, volvió a regresar. ¿Y sabe qué terminó en esa comunidad? La mayoría convirtiéndose y viniendo a los pies de Jesucristo porque no se dio por vencido. Me comentaba precisamente a mi hermana Josefina en esta semana, pastor, Ajá. de que me tocó presenciar de una vez que venía en la ruta del autobús hacia mi colonia, Sí. un joven predicando en el autobús, y en un alto que hizo el autobús para bajar gente, como entre cuatro lo agarraron en peso y lo aventaron por la puerta de atrás. Y yo vi donde él cayó y me dolió mucho mi corazón, recuerdo, pero a la siguiente vez él seguía en los autobuses predicando. Predicando. Sí.
¿Y qué ejemplo recibimos ahí, verdad? Y nosotros ni nos atrevimos porque nos van a... ¿verdad? Conocí al hermano que escribió un corrido cristiano, eran 4 de a caballo, ¿quién los ha escuchado por ahí? Conocí al hermano que escribió este canto basado en la historia que él vivió, ¿verdad? En este aspecto. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, este sufrimiento puede ser soportado con gozo, porque este sufrimiento está llevando buenas nuevas y cambia vidas y trae esperanza a los demás y conduce a las personas al reino de Dios. ¿Por qué no quisiéramos pasar y experimentar esto para que otros, si es la única manera que van a escuchar del evangelio? Porque si no vienen a la iglesia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ir a ellos. Es más, oramos, Señor, mándalos a la iglesia que vengan. No, la tarea es ve por ellos. Y si no quieren, tráetelos, anímalos, esfuérzalos. Primera de Pedro 4, del 1 al 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea que usted y yo, pensando en lo que Cristo hizo por usted y por mí, usted y yo debemos estar dispuestos a, hasta, si es necesario, pasar lo mismo, participar de lo mismo para que los demás escuchen. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Pero el mismo autor, unos versículos más tarde, en Primera de Pedro 4, del 12 al 19, dice de la siguiente manera, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, si vienen dificultades y ataques y dardos del enemigo de fuego, no te sorprendas. Estamos en una guerra, en una batalla. No estamos jugando a la iglesita. No seas sorprendido por esto. O sea, ¿te extraña? Que no te extrañe. Si estás metido en la batalla, en la guerra. Si no dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Porque si dices pararte por Cristo, pues amárrate bien porque te van a venir dificultades y problemas y te van a maltratar. Pero que sea gozo. Es más, a los discípulos, a los apóstoles, cuando los latigaban, bien adoloridos, bien ensangrentados, pero ¿cómo salían? Gozosos. Con gozo porque fueron dignos de recibir. En los tiempos antiguos, cuando los tiraban a los leones, a los teatros para ser teatro de ellos, con gozo lo hacían. Decir, ¿sabes qué? Por representar a Jesucristo. Pero continúa Pedro diciendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero nos aclara una cosa, si sois vituperados, o sea que si son maltratados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Fue uno de los versículos que leímos ya, ¿verdad? Entonces, ¿y qué significa bienaventurado? Feliz, 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 dichoso. O sea que dichoso de ti cuando te maltraten, cuando le hablas a alguien de Cristo. Y si no quieren, pues ya es entre ellos y Dios, pero tú ya cumpliste en hablarles de Cristo. Dichoso, gozoso. O sea que considéralo un gran honor cuando lo hagas. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea que sí, tú ya tienes la salvación, tienes a Cristo en ti. Y por eso, porque Jesús, Dios vive en ti, te van a maltratar, pues dichoso eres. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado, al tú ser obediente, al participar, al predicar, al evangelizar. Pero note la otra aclaración que Pedro hace. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea que si has matado y te maltratan, pues te lo mereces porque mereces la ley que caiga sobre ti porque fuiste homicida. O ladrón. Si vas a padecer como cristiano y eres ladrón, pues la ley va a caer sobre ti y mereces padecer de esta manera. O malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Esa como que mejor, esa no suena muy mala, pero vamos a dejarla a un lado, ¿verdad? No, o sea que si andas entremetiéndote en lo que no es tuyo, te vas a quemar, vienen consecuencias. Y si andas practicando estas cosas, pues ya tienes tu merecido.
pero que si eres cristiano no padezcas de estas cosas. Ninguno de ustedes dice. Pero, aquí está la otra aclaración. ¿Qué dice? Pero si alguno padece como cristiano, o sea, como un verdadero seguidor de Jesucristo, no se avergüence. No le dé pena. No le dé vergüenza. Que si le escupieron, que si le... Yo ya les he compartido. Mi padre no quería nada de las cosas de Dios. Un jovencito le testificó. Él antes, si él estaba tomando, pues quizás les echaba el humo, la cerveza en la cara. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea que, pero si no lo hacemos, nunca nos va a pasar. Es que no quiero que me pase, hermano, por eso no lo hago. ¿Ok? Entonces estamos intercambiando nuestra comodidad, nuestra carne, por el alma de aquella persona que no va a ser rescatada. Pero regresamos a nuestra cita de Colosenses 1:25. De la cual fui hecho ministro, nos está diciendo Pablo aquí. Entonces lo leemos en el contexto del 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pero regrese conmigo ahí al verso 11 del capítulo 1, por favor. ¿Qué les había dicho ahí el apóstol Pablo en el verso 11 ya? Ok, ¿este poder de dónde viene? De Dios. ¿Y qué hace este poder? Nos fortalece conforme a la potencia de su gloria. O sea que le falta poder a su gloria, hermanos. Toda la potencia, Él es soberano, Él tiene todo poder para toda paciencia y longanimidad. Entonces ya en el 11 les había dicho que tuvieran perseverancia y paciencia en medio de los conflictos y las dificultades. Pero ahora Él puede decir que Él ha hecho su labor cumplidamente, aquí en el verso 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie ¿cómo? Para que anuncie, ayúdenme. Cumplidamente la palabra de Dios. O sea que Pablo no podía pedirle a los colosenses algo que él mismo no estaba haciendo. Tampoco yo puedo decirle a ustedes, hermanos, discipulen, si yo no estoy discipulando. Gracias al Señor, tuve el privilegio de discipular a mi hija, a mi hijo, y entre familia también, a mi cuñada, a mi sobrino, después a hermano Guillermo, y ahora tengo el privilegio, estuve afuera, pero nos pusimos al día ahí, ¿verdad? Con hermano, hermano Rafael me está discipulando a mí también, ¿verdad? Estamos aprendiendo el uno del otro, pero hermano Rafael, hermana Elizabeth, ahí como pareja. También a veces a hermana Génesis le toca ahí, ¿verdad? El discipulado, dependiendo la hora que lo hacemos. Pero oremos que el Señor nos dé a alguien para discipular. Comencemos con nuestros propios hijos si no están discipulados, ¿verdad? Pero Él no podía pedirle a los demás decir, prediquen la palabra fielmente, discipulen, evangelicen, si Él no lo estaba haciendo. Pero ¿qué está diciendo Él aquí? Que lo ha hecho ¿cómo? Que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, Él les está diciendo, así como yo he hecho fielmente, ustedes también háganlo de esta manera. No era un gozarse en los padecimientos, sino en que estos padecimientos eran por los colosenses. O sea que me trae gozo, no es simplemente padecer, sino que me trae gozo padecer por ustedes, que han venido a los pies de Jesucristo, y estoy invirtiendo en ustedes y discipulándolos. Sí, a larga distancia, pero discipulándolos. De ninguna manera este sufrimiento es para salvación, que entre más sufres, mayor te ganas la salvación. No, sino que porque ya eres salvo, estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. También el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 4, versos 1 al 2,
nos dice de la siguiente manera, Pablo escribiéndole a los Corintios: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero aquí en el 1:25 nos dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pero regresando a 1 Corintios 4, 1 y 2, también ahí dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea que cuando usted es hallado fiel como administrador, va a predicar, va a evangelizar, va a discipular fielmente, va a vivir una vida que le honra y le glorifica a Dios. O sea que va a ser hallado como un administrador fiel. ¿Se acuerda de aquel ejemplo que al que fue buen siervo y fiel, qué le dice el Señor? Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que no fue fiel, ¿qué hará? ¿Cómo se apartará? Avergonzado, avergonzado. Y aquí en 1 Corintios 4, 1 y 2, este es el requisito, dice: ahora bien, se requiere, note que es un requisito, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea que se hizo cumplidamente la tarea. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia? Ayúdenme, por favor. Y más allá de predicar, ¿qué es? Hacer discípulos. Y más allá de hacer discípulos, ¿a dónde? Evangelizar. Y más allá, nomás aquí en Conway. A todas las naciones. A todas. Pueblo, lengua, tribu, raza, nación. Y nación significa gentiles. En campos foráneos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo lo decimos? En nuestra ciudad, en nuestro estado y en campos foráneos. Pero a veces queremos ir al campo foráneo, pero si no lo hacemos aquí localmente, ¿lo podremos hacer allá? El mismo autor, Pablo, a los Corintios, en 1 Corintios 9:17, dice esto: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que, aunque lo haga de mala gana, es un mandato del Señor, tengo que cumplirlo. Pero si lo hago de buena gana, entonces de buena voluntad, recompensa tendré. Voy a hablarle a los padres un segundito. Usted le puede decir algo a su hijo. ¿Y cómo quiere que le obedezca? Ya hemos hablado de eso anteriormente, ¿verdad? Inmediatamente y de buena gana. No cuando quiera. Porque ya hemos hablado que obediencia retardada es ¿qué? Desobediencia. Y tenemos un ejemplo que un padre le dice: hijo, ve a trabajar al campo. No, no quiero, no tengo. Y al segundo le dice: sí, papi, voy a ir. Pero el segundo que le dijo sí no fue. El otro se arrepintió y fue a trabajar, ¿verdad? ¿Quién hizo mejor? Que aunque terminó haciéndolo, ¿verdad? Pero nosotros queremos a veces hacerlo cuando sea conveniente, cuando tengamos los recursos o cuando nos va bien. Pero Pablo en 1 Corintios 9:17: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que la tarea, he sido comisionado, he sido enviado, he sido mandado. El mandato. La gran comisión, ¿qué dice? Por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ahí está el proceso. Enseñándoles, bautizándoles, ¿verdad? Encargándole todo. Y ahí conlleva no solamente con palabra, sino enséñales a hacerlo, ¿verdad? También Pablo a la iglesia de Éfeso, en Efesios 3:2, les dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea que se me puso en mis manos el evangelio para poder administrarlo y compartirlo con ustedes y otros. A muchos otros les dijo también, a los colosenses, a los de Éfeso: la tarea me ha sido dada. Diga, hermano. Hermano, no es el tema, pero nada más, porque están tomando este versículo, ¿verdad? Uh-huh. De la gran comisión. Yo he visto de
que realmente ese versículo, ese texto no está en los manuscritos. en los escritos originales, que esto fue agregado después. Entonces hay un debate grandísimo. Yo sé que es otro tema, pero nada más su opinión de usted. ¿Esto fue agregado o no fue agregado después? Excelente pregunta, y realmente lo encontramos en Mateo, al capítulo que se está refiriendo, en el 28, 19 al 20. Son las palabras Sí. de Jesús. O sea, ¿cómo vamos a negar eso si él Sí. mismo lo está diciendo? Pero ellos tienen otra mentalidad muy diferente. Yo he visto videos, pero... Y la realidad es de que también encontramos otros pasajes que todo aquel que niegue que Jesucristo es Dios y que vino en la carne, vimos parte de esto en el primer capítulo de Colosenses. Y vamos a decir, ok, está bien si lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿A quién representa a Jesús? Él es Dios, ¿verdad? En este aspecto. Entonces, vino como embajador, podemos decirlo de esta manera. También Pedro nos dice, y Pablo, ¿verdad? Que somos ministros de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Y cada uno debe ministrar. Pero también vemos los diferentes pasajes en los hechos, en otras partes, ¿verdad? De que... nos dice, bueno, se bautizaron creyendo en el nombre de Jesús, y algunos es donde se apegan ahí, ¿verdad? Correcto. Pedro les dice que se bautizan en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Sí. Y algunos también malinterpretan esta parte, que bueno, hay que creer y bautizarse para que la salvación esté completa. Pero prácticamente en el griego está diciendo, y creyendo se bautizaban, o se bautizaban creyendo. O sea que en obediencia al Señor Jesucristo, ¿verdad? En este aspecto. Pero últimamente estamos hablando de la misma y una cosa. Aquí Jesús nos lo dijo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sí lo encontramos en los diferentes escritos. Algunos dicen que en algunos de los antiguos no se encuentran, ¿verdad? Pero últimamente si se encuentra el nombre de Jesús, estamos hablando todavía de Dios, en el nombre del Padre, Y vamos a ver que en varios pasajes aún encontramos la Trinidad mencionada también en diferentes maneras, ¿verdad? Pero buen comentario, hermano, que me gustaría aún sentarnos y dialogarlo más profundamente, ¿verdad? Y aquí mismo en el capítulo 1, 27, que vamos a llegar más tarde, ¿verdad? Nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aún aquí también Dios, Cristo, están mencionados aún en el mismo versículo, ¿verdad? Y ya hemos citado otros que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero Romanos 15, 16 nos dice de la siguiente manera, Pablo hablándole a los romanos, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Notó que la Trinidad está mencionada también aquí en Romanos 15, 16. Lo leo otra vez. Para ser ministro, Pablo hablando ¿de quién? Para ser ministro de Jesucristo. ¿A quién? A los gentiles, a todas las naciones. Ministrando el Evangelio de Dios. Ya escuchamos Jesucristo y el Evangelio de Dios. Para que los gentiles, o sea que todas las naciones, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, podemos solamente decir el Evangelio de Jesucristo, pero otra vez estamos hablando de la misma cosa, pero aquí en este versículo la Trinidad está mencionada, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo, no puedo renunciar a esta responsabilidad, sino que debo cumplirla obedientemente. Pero si lo hago de mala gana, es mi obligación, es mi tarea, es mi mandato, es mi deber. Para eso fui creado, para eso existo. Pero si lo hago de buena gana, con gusto, con gozo, pues mi recompensa, buen siervo, bien hecho y fiel en este aspecto. ¿Cómo dice? De corazón, ¿verdad? Así es. De corazón, con gozo. Así que como un administrador de los misterios de Dios, Él espera ser hallado digno de confianza. O sea que Dios le confió el Evangelio, las buenas nuevas. Lo hizo ministro, administrador del Evangelio para ministrarlo, para compartirlo. Pero usted puede decir, hermano, pero si usted es el único ministro aquí. Bueno, pudiéramos ir a Primera de Pedro 4:10 o 3:10, si no me equivoco, alguien que me corrija. Pero nos dice que todos somos ministros de la multiforme gracia de Dios.
El que es esto, ministrelo conforme a lo que Dios le ha dado. Y si es esto, hágalo de esta manera. Así que todos somos ministros en el sentido de ministrar, de compartir los dones, los talentos que Dios ha puesto en usted. Y si va a decir, todo lo rindo a sus pies, pues úselos para la honra y la gloria del Señor. Todo lo que Él ha puesto en sus manos. 4:10 es primera de Pedro. Gracias, hermano. La expresión para dar pleno cumplimiento, entonces sugiere llevarlo a su cumplimiento total, entero. Ser obediente completamente en la predicación, en evangelizar, dice Pablo. Pero aquí en el caso de él, particularmente va dirigida a las naciones, a los gentiles. Entonces esto contribuía al cumplimiento de los propósitos salvíficos de Dios revelados en su palabra. ¿Sabe qué dijo el profeta Isaías en 55:11? Así será la palabra, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién dice esto? Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Usted y yo debemos obedecerla. Que la palabra de Dios salga de su boca y déjeselo en las manos de Dios, que Él haga el resto. Usted ni yo podemos convencer a nadie de pecado. ¿Quién es el que los convence? Es Dios a través de su Espíritu Santo. Pero le concierne a usted y a mí, nos concierne compartirla. Continuamos ahí en Colosenses 1:26. Ayúdenme. El misterio, Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aquí encontramos un contraste, hermanos. ¿Lo notaron? ¿Cuál es el contraste? Ayúdenme. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahí está el contraste, ¿verdad? Entre había estado oculto y ahora ha sido revelado. Entonces, manifestado, descubierto, destapado. Y no es de que se estaba tapando ahí para que nadie lo supiera, pero fue revelado en la persona de Jesucristo cuando Él vino en carne a esta tierra. Entonces esta última palabra tiene el sentido de ser manifestado, descubierto, destapado, revelado, puesto a la vista. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de aquellas camaritas que traían rollos y le decía, tomaba la foto y ¿qué tenía que hacerse a ese rollo? Revelarse. ¿Y dónde se hacía? ¿Y sabe dónde se revelan estos? Primero están en la oscuridad y luego tienen que salir a la luz. También había de aquellas cámaras que han regresado, las Polaroids. Usted tomaba una foto y luego le tenía que hacer así. ¿Y qué aparecía ahí? La imagen de lo que era revelado. Entonces era descubierto, destapado, salía a la luz, era revelado. Entonces, para poderse ver. Se había anunciado desde tiempos antiguos, pero se reveló, se manifestó cuando Jesucristo vino a la tierra. Pero ¿sabe qué decían los colosenses, los falsos maestros a los colosenses en este tiempo? Creían que la perfección espiritual era un plan secreto y oculto, que solo un pequeñito grupo de privilegiados, élites especiales, que solamente ellos podían descubrirlo a través de su intelecto y su propia sabiduría, porque ellos le daban mucho poder a la inteligencia, a la sabiduría. Pero hablamos hace unos domingos atrás que la inteligencia sin Cristo no es nada, ¿verdad? Pero el plan secreto tenía características de ser exclusivo en acorde de ellos. Pero Pablo dice que él proclamó la palabra de Dios en su totalidad. Les reveló todo el evangelio, toda la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no quiero entrar en este tema porque nos vamos a atrasar, pero hoy en día hay iglesias que le sacan un poquito a la Biblia, a esta parte. No lo vamos a saltar porque puede ofender a alguien. Y no se atreven a hablar de ciertos pecados. Y aún en algunas iglesias algunos se enojan si
el pastor saca del homosexualismo y el lesbianismo y de la borrachera y de mujeriar y de parrandear, no, porque si me atrevo a hablar de esto, el hermano que más da se me va a ir y pues no quiero ofenderlo. Pero Pablo está diciendo, prediqué todo el evangelio, toda la palabra sin sacarle vueltas para que lo conozcan todo. Pero hoy pues solamente hay que ponerlo bonito para no ofender a nadie. Pero también Pablo habla que sí llamó el plan de Dios misterio que había estado oculto desde cuándo, desde los siglos y edades. Pero no en el sentido que lo entendían los maestros falsos de Colosa, sino que él está diciendo fue revelado, fue visto hasta que cuando Cristo vino, aunque se les anunció, no lo creían muchos, pero cuando él se reveló, fue ahí manifestado. Así que a través de Cristo fue dado a conocer a todos el plan secreto de Dios. ¿Y cuál era el plan secreto de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo podemos ser salvos, aunque ya había sido anunciado. Ya había sido anunciado. Por eso en el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del que se había hablado a través de las diferentes sombras de que vendría. Verso 27. A quienes Dios, ayúdenme, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿qué le plació a Dios? Él quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre las naciones. ¿Y quién es este misterio? ¿Quién es esta esperanza de gloria? Cristo, entre vosotros y en nosotros, operando en nosotros. Y también la Biblia nos dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo y Él vive en nosotros, tenemos la salvación, tenemos el poder de Dios y Él está con nosotros. Así que si vamos a testificar, a evangelizar, a discipular, ¿quién está con nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si no quieren escuchar y nos maltraten, nos dice la Biblia, no temas aquel que puede matar tu cuerpo. Más bien temed a quién. Aquel que tiene la capacidad, el poder no solamente de quitar tu cuerpo, sino mandar tu alma al infierno. Pero nosotros le sacamos cuando vemos nuestra vida peligrando. Muy peligroso. Yo les he dicho en tiempos pasados, fui a Líbano y me rodeó y tenía un tanque de guerra aquí, enfrente, una AK-47 acá y una M, ¿cuál es, la 16 o la 17? M16. La que sea mata. Y están hablándote en árabe. Y se acaba de desatar una guerra entre Siria y Líbano. Y yo estoy en Líbano. Y tu chofer sale a ser de Siria. Y se están matando los unos a los otros. Y nos acaban de rodear. Y el chofer dice, no te preocupes. Lo único que están diciendo en árabe es cómo se van a deshacer de nuestros cuerpos después de matarnos. Ok, entonces no hay que preocuparse, ¿verdad? Pero sabe que prefiero estar haciendo la voluntad de Dios y encontrarme en una situación de estas que atragantarme en mi casita con una hamburguesa o un taquito o de la mejor fajita que pueda haber en desobediencia al Señor. O sea que prefiero que Él me lleve a su presencia obedeciéndole que desobedeciéndole y según disfrutando de la vida. Pero aquí nos dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. La única esperanza, hermanos. Muchos ponen su esperanza en lo material, en lo físico, en el dinero, en un gobierno. Usted y yo tenemos la esperanza de gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y si lo tenemos a Él, hermanos, no nos hace falta nada, nada. Entonces lo que Dios quiso aquí, le agradó a Dios
hacer conocer, revelarse. Lo que usted y yo podemos conocer de Dios fue lo que Él quiso revelarnos acerca de sí mismo. Así que Pablo lo resuelve todo en la buena voluntad de Dios, para que el hombre no se gloríe, sino en la gracia de Dios. Para que no podamos decir, esto lo logré yo por mi esfuerzo, o esto yo lo hice porque soy sabio, inteligente, o por mis recursos. No, sino que a Dios le plació todo esto para su honra, por su gloria, en todo aspecto. Es más, vea lo que dice Colosenses 2.3 ahí hacia adelante. Ayúdenme. Colosenses 2.3, ¿qué dice? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y es más, ahí en 3.4, sáltese, ayúdenme, ahí en Colosenses 3.4, ¿qué dice? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él es la esperanza de la gloria, Él es nuestro todo. La gloria de este misterio ha de ser la gloria de la cual os hace partícipes de esta verdad, antes escondida y ahora revelada. En parte ahora, mas especialmente cuando Él venga, cuando Él se manifieste por segunda vez. Pablo a los romanos en 5.2 les dijo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y más tarde también en Romanos 8:17 al 18 nos dice así, y si hijos, también herederos, herederos y de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea de hoy, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que lo que te puedan hacer aquí, cualquier maldad, por predicar, por testificar, por evangelizar, por discipular, no es nada comparado a lo que el Señor te va a dar por tu obediencia a este mandato. Es más, a los Efesios les dijo en el 1:7 las riquezas de su gracia. En Efesios 1:18 les dijo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que usted y yo, hermanos, nos encontrábamos sin Cristo y sin esperanza, le dijo a los Efesios también en 2:12. ¿Y qué hizo? Nos dio vida y nos ha dado esperanza ahora. Tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria ya mencionada. Y también en Efesios 3:8 nos menciona las inescrutables riquezas de Cristo. Así que si tenemos a Cristo, hermanos, ¿qué nos hace falta? Nada. Completos en Cristo. Y es esta la definición de perfectos, que no nos hace falta nada cuando estamos en Él. Perfectos, completos, enteros en Él, porque Él es todo, lo llena todo y no nos hace falta nada. Así que este sentido del texto es apoyado aquí. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Así que cuanto más baja fue la degradación de vosotros los gentiles, tanto más alta es la riqueza de la gloria a la cual Él nos eleva, el misterio revelado. Termino con, nos falta un versículo, ¿verdad? ¿O dos? Dos, ok, sí, dos. Ok. Entonces este mensaje de riqueza y gloria no se limita a un grupo privilegiado que los maestros falsos enseñaban diciendo nomás es para los élite, para los que son la crema. No, esto es para todos, todos los gentiles, todas las naciones. Nos alcanza a todos. Así que usted y yo, no siendo judíos, podemos disfrutar también de estas riquezas de Dios, del plan de Dios, del misterio de Dios. Pero también aquí notó algo fantástico en una declaración, es de que Dios no solamente está
con los hombres, sino que está en los creyentes. Y solamente siendo así es que podemos esperar el vivir en gloria aquí y en la vida venidera. Así que veamos el verso 28. Pero hermanos, la única garantía es nuestra unión con Cristo. Verso 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? Y hermanas, lo lamento que aquí se quedaron afuera ustedes. No, lo repetimos aquí, que da a entender a todo humano. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? A Cristo. ¿Amonestando a quién? ¿Qué significa? A todo humano. Al hombre, a la mujer, al joven, al niño. ¿Y qué significa amonestar? Advertir. Okay. De una manera, de una alerta, de una advertencia a todo hombre, a toda persona. Y entonces aquí está la evangelización, hermanos. Hay que evangelizar a todas las personas. Y después, ¿qué paso sigue ahí en el verso 28? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. O sea que después de que ya vinieron a los pies de Jesucristo, hay que discipularlos. Muchos de los eruditos dicen que este versículo 28 es la gran comisión en las palabras del apóstol Pablo que Dios le dio. La misma es de Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos, ¿verdad? Evangelizando, discipulando, bautizando, enseñando. Entonces aquí ¿qué está? Dice, anuncien, amonesten a toda la humanidad, a todo creyente, a gentil, a toda nación, y enseñen a toda persona en toda sabiduría. No solamente en la sabiduría humana que los falsos maestros aquí en Colosas han estado enseñando, sino en toda sabiduría. O sea que toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, instruir, redarguir, corregir. ¿Y cuál es el propósito? Tiene un propósito todo eso, hermano Sergio. ¿Cuál es? A fin de presentar a todo hombre, toda persona perfecta ante el Señor, ¿verdad? Y aquí lo que Pablo está diciendo, a fin de presentar perfecto en Cristo, no en tus propios méritos, en tus propias fuerzas, sino en Cristo Jesús, a todo hombre, que significa a toda persona. Y ya voy a terminar. Pero en este solo versículo pudiéramos también pasar por lo menos 6-7 semanas en este versículo solamente. ¿Cuál es el propósito de este versículo? De anunciar, de predicar, de amonestar. Ahí al final no lo dice. O sea que su deber de usted y mío, como iglesia, como creyentes, es decir, Señor, te presento aquí a fulano, a mengano, a sultano, que me dices la oportunidad de testificarle, no por mi obra, sino en obediencia a lo que tú me pediste, porque tú lo has perfeccionado, tú lo has hecho completo, entero, en Cristo Jesús. O nos apartaremos avergonzados, seremos salvos, pero nos apartaremos avergonzados en aquel día que no pudimos presentarle, traerle a los pies al Señor ni una sola persona, porque tuvimos la oportunidad de testificarles. Pero quizás en una ocasión usted le testifica a alguno y no cree al Señor, pero le testifica a alguien más y quizás después de 15 testimonios acepta a Cristo. Pero quizás usted a la primera que le testifica a alguien acepta a Cristo. Pero quizás a veces usted es esa quinta es la persona que le ha testificado por 20 veces y acepta a Cristo. Pero el propósito es presentar a toda persona como perfecta en Cristo Jesús. La perfección viene de Dios. Aquí pudiera darle 7 puntos, pero se los voy a dar y no los voy a desglosar. Entonces su perfección viene de Dios. El salmista en el Salmo 18:32 dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, mi andar, mi vivir. Entonces la perfección viene de ¿quién?
de Dios. La perfección de Dios es su norma. Ese es el estándar. Mateo 5:48 nos dice de esta manera: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es el estándar? Dios mismo, la perfección. Sean perfectos. Es equivalente a decir: sed santos porque yo soy santo. Pero ¿sabe quién nos santifica? ¿Quién nos justifica? Es Dios. Él nos hace perfectos, nos hace santos. Entonces, la palabra de Dios es la regla. Ese es el estándar. El autor de Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, feliz, bendecido, bendito. Entonces la palabra de Dios es la regla a través de la cual, cuando la oímos y la obedecemos, primero hay que oírla para aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Y luego obedecerla, seremos bienaventurados. Pablo, en su carta a Timoteo, en 1 Timoteo 3:16, le dijo de la siguiente manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Entonces, este es el ciclo y la manera que ha sucedido las cosas, pero a usted y a mí nos concierne continuar predicando el Evangelio, porque es a través de la palabra de Dios que esto sucede, el Evangelio, que es predicado. El punto 4 que les daría es: el amor es el vínculo de la perfección. Es más, aquí en los mismos Colosenses 3:14, ¿qué nos dice en el 14? 3:14. Ayúdenme. Y sobre todas estas cosas, vestíos de ¿qué cosa? De amor, que es el vínculo perfecto. Y más tarde nos dice que Jesucristo es Dios es amor, ¿verdad? También. Y el quinto punto de este verso, que otra vez no nos vamos a tomar las 7 semanas, pero pudiéramos pasar 7 semanas, es que se demanda a los siervos del Señor ser perfectos, ser hallados de esta manera. Es más, allá en Génesis 17:1 dice de la siguiente manera: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea que Dios le pidió a Abraham ser perfecto. Sí. Anda, vive delante de mí en obediencia completa. Y en Deuteronomio 18:13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, se demanda de todos los siervos y siervas. ¿Usted se considera siervo o sierva del Señor? Se demanda obediencia completa, se demanda perfección de usted. Pero ya hablamos que fallamos y todo ese aspecto, pero el estándar todavía es perfección. Y la paciencia conduce a la perfección, hermanos. Ese es el punto 6 que les daría de este verso. Y Santiago 1:4 nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, enteros. O sea que la palabra perfecto y cabal, entero, sin que os falte cosa alguna. Y si Cristo está en nosotros y opera a través de nosotros, pues entonces Él nos da la paciencia. La paciencia conduce a la perfección, para que no nos falte cosa alguna. Y el séptimo punto que les daría de ese versículo es: el siervo del Señor ha sido puesto para perfeccionar a otros. Eso lo aprendimos allá en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces yo fui puesto aquí
para perfeccionarlos a ustedes. ¿Y en qué sentido? Animarlos a que ustedes obedezcan la palabra del Señor completamente, enteramente, enseñándoles la palabra del Señor no solamente en palabras, sino en acción, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos. Aquí lo dice en plural, no nomás a los hombres, ¿verdad? Sino a todos los creyentes, para la obra del ministerio. Así que si usted no está haciendo la obra del ministerio, yo he fallado y le rendiré cuentas al Señor. Pero también usted le rendirá cuentas al Señor de cómo hizo usted las cosas. Pero regresando aquí a nuestro versículo 28, ¿qué nos dice? Dice, anunciamos, predicamos, proclamamos, amonestamos, enseñamos, presentamos prácticamente. Es lo que está diciendo. Es la gran comisión. Anunciar, predicar, proclamar, amonestar, enseñar, presentar. Entonces el propósito por el cual usted fue creado es para últimamente presentarle al Señor a otras personas que han creído en Él, para que le alaben y le glorifiquen a Él. Sí, para que usted también viva por toda la eternidad glorificando al Señor, pero tiene un propósito de existencia. Y si el Señor le permite vivir el día de hoy, es para que usted dé testimonio a otras personas para que vengan a conocer a Jesucristo. Así que enseñe, testifique, disipule, presente a otros ante Cristo, ante el Señor, en Cristo, perfectos. Así que el pasaje ahí termina diciendo que el compromiso por la salvación no es fácil, se requiere de tarea. Veamos el 29. Para la cual también trabajo. ¿Se requiere trabajo, hermanos? ¿Es fácil? No, es trabajo. El trabajo no es fácil. Se requiere de energía, de fuerzas. Y note la siguiente palabra después de trabajo. ¿Cómo dice? Luchando según la potencia de Él, la cual actúa ¿cómo? Poderosamente en mí. Así que Pablo había trabajado hasta el cansancio. La palabra aquí usada es esforzándome. En el griego es agnizomai, que significa quedar agotado y cansado hasta prácticamente agonizar, casi hasta la muerte. Esta palabra se usa solamente en otros lugares, cuando Jesús está en el jardín, en el huerto, agonizando por dar su vida por nosotros. Y el único otro lugar que se encuentra es cuando al joven rico le dijo, sígueme, vende todo lo que tienes. Y se entristeció, agonizó casi hasta morir, diciendo, ¿qué hago? Quiero seguir a Jesús, pero quiero abrazar las riquezas que tengo. ¿Y sabe qué decidió? Las riquezas. Porque tenía muchas, dice. Agonizó. Pero aquí Pablo está diciendo, yo trabajé hasta agonizar, hasta prácticamente esforzándome, poniendo todo lo que tenía, mis recursos, mis fuerzas, mis energías, hasta quedar sin fuerzas, agotado, hasta casi morir. ¿Cómo usamos nosotros nuestras fuerzas, nuestros recursos? Para proclamar de Cristo, pero Él nos exige todo lo que tenemos, todas nuestras fuerzas. Y ya hemos hablado, hermano, pues usted dé más de lo que usted tiene. Ok, pues vamos a hacer un trato. Usted ponga 1,000 y yo pongo 1,000. Ay, hermano, usted ponga 10,000, yo pongo 10,000. O cómprame mi boleto y yo doy lo que uso para mi boleto para ir a otro lugar y doy lo que yo tengo, ¿verdad? No, que el Señor provea en todo aspecto lo que vamos a hacer para la honra y la gloria del Señor. Ayúdenme a orar. El lunes voy a tomar la decisión si voy a la África. Mi hijo dice que quiere ir conmigo, pero cuando le dije que se requiere 3 vacunas, dice, pues mejor me quedo, papi. No le gustan las vacunas, ni a mí tampoco. Pero ya después me dijo, si me agarras de la mano, yo me pongo la vacuna. Pero ya después le dije, donde voy no hay agua potable, te tienes que tomar el agua, le cortan el pescuezo a la vaca y se toman la sangre porque no hay agua potable. Y ahí fue donde se me arrepintió otra vez, así que... Pero, ¿es necesario ir a otros lugares a proclamar el Evangelio? Sí. ¿Pero es necesario proclamar el Evangelio aquí? También. ¿Estamos dispuestos a usar nuestros recursos para la honra y la gloria del Señor? Espero que sí. Pero sabe que no estamos solos en esta tarea, hermanos. ¿Cuál es la garantía que tenemos en Mateo? Que Él está con nosotros. ¿Cuándo?
hasta el fin. ¿Quiere la presencia de Dios en su vida? Obedezca, vaya, testifique, disipule, evangelice, y la presencia del Señor en su vida está garantizada. Y esforcémonos trabajando hasta agonizar, hasta que se cumpla la tarea que el Señor nos ha dado. Entonces aquí, presentar perfectos, hermanos, la palabra simplemente significa espiritualmente maduro, entero, completo de cada creyente. Ese es mi trabajo, presentarlos ante Dios enteros, completamente maduros espiritualmente. Pero hay que ir por los que todavía no conocen de Cristo. Así que como el apóstol, ya terminé, debemos trabajar con todo empeño, como lo hacen los atletas. Es la idea aquí, darle todo. Y si caes, pues ahí quedaste, si el Señor ya te llevó. Pero que podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿verdad? He peleado la buena batalla. Pero no en nuestras propias fuerzas, digamos, sino en las fuerzas del Señor. Tenemos el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros, la garantía de Él, la mente de Cristo. Así que podemos aprender y crecer a diario, motivados por el amor y no por el temor o el orgullo, sabiendo que Dios nos da las fuerzas para llegar a la madurez. Así que, ¿cuál es la aplicación para esta semana? Ya terminé. Pedirle a Dios que nos permita, ¿qué cosa? Participar de los padecimientos al presentar el Evangelio a los pecadores, a los paganos, evangelizarlos, discipularlos, para poder, ¿qué cosa? Presentarlos, ¿cómo? Puros y perfectos al Señor.